Cobrad ánimo, yo estoy, no temáis, dijo Jesús. ¿Y cuántas veces nos está diciendo en nuestra vida, no temáis, cobrad ánimo, yo estoy contigo? Estaba en una situación, Jesús, haciendo milagros, dando a conocer el reino de los cielos. Había una multitud que le seguía y allí, después de haber sanado a muchos enfermos, muchos con sus dolencias, con sus enfermedades, sus inseguridades, las pruebas, las angustias que estaban viviendo, el dolor, estaban Jesús ahí con ellos y después de haberlos sanado y haberles dado el pan y los peces, también le había dado palabra de vida, que ellos se maravillaban. Pero llegó un momento dado que tenían hambre y los discípulos dicen, Señor, ¿qué hacemos ahora? Porque tienen hambre y hay que darles de comer. Entonces Jesús hizo un milagro grandioso con unos peces y unos panes. Dio a comer a más de 5.000 personas, entre los grandes y niños y mujeres. Más de 5.000, sin contar, dice la palabra de Dios, a las mujeres y a los niños. Y enseguida de esta situación, Jesús y sus discípulos entran en la barca, o mejor dicho, Jesús le dice a sus discípulos, vayan y entren a la barca y vayan delante de mí. Y dice así en Mateo capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Así se quedó Jesús despidiendo a la multitud y diciendo a sus discípulos, vayan a la otra ribera. Así que subieron a la barca y se fueron a la otra ribera, mientras Jesús, con amor, con gracia y misericordia, despedía a esa gran multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, agradeciendo quizás a Dios por esta oportunidad que él tenía también de llevar esta palabra hermosa que él traía de parte de su Padre, de nuestro Dios, y se quedó orando. Llevó sus cargas o llevó sus peticiones a Dios, esa comunión con su Padre. Así que él se quedó orando. Dice la palabra de Dios. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¡Qué precioso! Ellos en medio de esa angustia, de esa prueba que estaban pasando, turbados sus corazones, con temores, diciendo un fantasma, ellos que estaban acostumbrados al mar, a andar en la barca, vieron esta persona caminando sobre las aguas, que era Jesús, pero tuvieron temor, y Jesús dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Cuántas cosas que vieron estos discípulos de Jesucristo. Cuántas cosas que pasaron al lado de Jesús. Y viéndolo, como dice su palabra, tuvieron temor. Pero él dijo, soy yo, soy Jesús. Tened ánimo. Yo estoy con ustedes. Enseguida Jesús les habló de esa manera, para que no tuvieran temor, para que supieran que Él estaba con él acompañándolos y que Él venía hacia la barca.
Así Pedro también, de alguna manera, dijo, bueno, si eres tú, Señor, haz que yo vaya sobre las aguas. Y Jesús le dijo, sí, vení. Y descendió sobre las aguas y fue hacia Jesús, pero viendo los fuertes vientos, la tormenta, las dificultades, dejó de ver a Jesús de alguna manera y se empezó a hundir. Pero ahí estaba Jesús. Cuando empezó a hundirse, cuando empezó a tener miedo, cuando empezó a pensar que su vida se perdía, cuando la angustia llegó a su corazón, gritó diciendo, Señor, sálvame. Qué bueno que hizo Pedro. En primer lugar, qué bueno que fue hacia Jesucristo, creyendo que podía ir si Jesús lo mandaba. Pero cuando vino las dudas, cuando vino el temor, y cuando tuvo que pedir socorro, también lo hizo. Y es bueno. A veces nosotros estamos confiados y decimos, Jesús me mandó y voy. Pero a veces nos puede pasar que nos pase como a Pedro, de tener temor. Cuando estamos en la mitad del camino, cuando ya empezamos a andar, a transitar en ese camino hacia Jesús y vienen los temores en nuestra vida. Pero Jesús gritó, Señor, sálvame. Qué bueno que tú y yo también podamos gritar, Señor, sálvame. Dice la palabra de Dios que al momento Jesús extendió su mano y lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ay, Pedro, ¿qué te pasó? Si venías bien caminando, ¿qué pasó que dudaste? Pero antes de decirle que dudaste, lo tomó de la mano. Antes de decirle, hombres de poca fe, lo tuvo en sus manos. Tuvo Pedro la seguridad en las manos de Jesucristo. Cobró ánimo su corazón y cuando ya tenía, podríamos decir, los sentidos bien en su mente, en su cabeza, Jesús le dice, ay Pedro, ¿qué pasó? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Y cuando subieron ellos en la barca, se calmó el viento. ¿Cómo te pasa a ti y a mí? Cuando Jesús sube a nuestra barca, cuando Jesús sube en los temporales de nuestra vida, cuando lo vemos a Él que está a nuestro lado, animándonos, fortaleciéndonos, y empezamos a notar que el mar, por decir así, o las pruebas, las enfermedades, las inseguridades, las angustias o el dolor o la persecución que podamos estar viviendo, empieza a tener otro color. Jesús está conmigo. Y cuando Jesús está conmigo, cobra ánimo todo mi ser, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. Empiezo a ver a Jesucristo actuando. Entonces dice que cuando subió en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Cuántas veces tendremos que pasar nosotros por pruebas y dificultades? Para después decir también nosotros, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Qué bueno que nosotros tenemos las Escrituras ya de antemano, para que nosotros podamos estar leyendo, para que podamos alimentarnos de las promesas de Jesús. Es una promesa gloriosa. Yo estoy contigo, cobrad ánimo. Yo estoy contigo, no temáis. Yo estoy a tu lado. Yo te tomo de la mano y nadie puede arrebatarte de mi mano ni de la mano de mi Padre. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Cristo ni de nuestro Dios, de nuestro Señor. Es verdad que estamos viviendo tiempos difíciles, por las enfermedades, por las pestes que hay, por los tiempos difíciles, que hay mucha inseguridad, muchos robos, asesinatos. Hay pruebas, hay angustia y dolor. El cáncer, las angustias de las enfermedades. Pero hay alguien que está en tu barca, hay alguien que está en tu hogar, hay alguien que está en tu corazón, a quien tú le diste un día el lugar, le dijiste, Señor Jesús, yo quiero que seas mi Salvador, pero también mi Señor. Él es el que te asegura, yo estoy contigo a tu lado. Él es el que te dice, no temas, yo estoy contigo, cobrad ánimo. Y qué bueno que nosotros podamos decir, como decía el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Qué bueno que nosotros también podamos decir de esta manera.
Es verdad que podemos estar atribulados, en todo, pero no estamos angustiados, porque Él dice, cobrad ánimo, yo estoy contigo. Podemos estar en apuro, pero no estamos desesperados, porque Él dice, cobrad ánimo, yo estoy contigo. Podemos estar de muchas maneras angustiados o en apuros, pero no estamos desesperados, porque Él está contigo. Podemos estar perseguidos, pero no estamos desamparados, porque Él está contigo. Podemos estar derribados, pero no estamos destruidos, porque Él está contigo. Cobrad ánimo, dijo Jesús. Yo estoy contigo, no temáis. Y creo que debemos hacerle caso a Él. Si lo experimentaron nuestros hermanos, y les fue tan bien a ellos experimentar esta gracia de Dios, cuánto más también a nosotros, sus discípulos de hoy. Que Dios te bendiga y te fortalezca. Que puedas seguir adelante confiado en el Señor. Más allá de las pruebas, más allá de las dificultades, más allá de las enfermedades, más allá de las inseguridades, más allá de las angustias y del dolor. Tú tienes que saber y yo tengo que saber y aferrarnos a las promesas de Jesucristo. Cobrad ánimo, dijo Jesús. Yo estoy contigo, no temáis. Amén.